sean bienvenidas, bienvenidos todos y todas ustedes a la presentación del libro Confrontación entre Estados Unidos y China. Antes de empezar el día de hoy con esta presentación, me permito agradecer a las autoridades de nuestra facultad, a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de nuestra facultad, a la maestra Sara Mispalma León, secretaria general de nuestra facultad, y al maestro Alberto J. Montero, director del Seminario de Filosofía del Derecho Turno Matutino. Muchas gracias a las autoridades de nuestra facultad que nos permiten llevar a cabo este tipo de eventos para poder incrementar nuestro acervo jurídico, específicamente el día de hoy, internacional. Antes de comenzar, me permito ceder el uso de la voz al doctor Walter Arellano Torres. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Carla, por la gentil presentación. Muchas gracias a todos y a todos ustedes por el interés. El día de hoy estoy muy contento, me siento también muy entusiasmado porque este evento no solamente es de gran relevancia y de interés para la comunidad académica, sino también en lo personal tengo cierto grado de emotividad porque aquí estoy frente a mi director de tesis de mi segundo doctorado en estudios sobre el desarrollo, ¿no? A quien tuve la oportunidad pues de tener, ¿no? Como guía para el desarrollo de un trabajo de investigación que pues, se llevó al cabo de 4 años, ¿no? En la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y bueno, pues fue un privilegio para mí, por supuesto, aprender muchísimo del doctor, que además fue también mi maestro en el doctorado, ¿no? Y además es una institución y un referente en materia de estudios de política, de sistema político mexicano, en materia incluso de economía, ¿no? Tiene una trayectoria pues muy impresionante que pues ya la conocerán, ¿no? Ahora que Carla lea su semblanza. En ese sentido me gustaría pues platicar un poco acerca de este texto, ¿no? Que es un texto creo yo muy importante para conocer la geopolítica contemporánea y sobre todo esta incógnita, ¿no? Que existe y qué viene, ¿no? Yo me atrevería a señalar este libro como un libro prospectivo, no coyuntural, sino prospectivo, porque no solamente está pensando en la coyuntura, sino está pensando prospectivamente qué viene, ¿no? Este texto, Confrontación entre Estados Unidos y China, ¿no? La reconfiguración del mapa del poder mundial, editado por Orfilia, que además es una editorial de mucho prestigio. Platicaba con el doctor Sobrado, decía, es la misma editorial que publica Jalife, ¿no? Por ejemplo, que es otro gran estudioso de la geopolítica y todo ese tipo de cuestiones, y creo que también ese sello editorial pues marca una tendencia, ¿no? De cierta línea, de cierta directriz, y además no es el primer libro, ¿no? del doctor Villafañe en esta editorial, ¿no? Entonces, básicamente, una de las tesis principales de este texto es justamente este análisis de la transición hegemónica del siglo XXI, ¿no? Y sobre todo, cómo se empieza a ver de manera latente el declive, ¿no? de la hegemonía estadounidense, pero paralelamente se empieza a vislumbrar un ascenso estructural de China como un nuevo polo en el poder, ¿no? Y eso lo podemos ver, pues, no solamente, ¿no? Desde una perspectiva de un análisis geopolítico, sino basta abrir la prensa internacional, ¿no? Para darse cuenta cómo hasta pareciera que se reparte en el mundo, ¿no? Por un lado Ucrania, ¿no? Por otro lado Groenlandia, ¿no? Y por otro lado lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Es un momento, estamos viviendo un momento histórico muy interesante geopolíticamente hablando, y creo que este libro nos da muchas respuestas, ¿no? Una de las tesis que me parece más interesantes de este texto es justamente la confrontación entre Estados Unidos y China, ¿no? No solamente es coyuntural ni meramente comercial, sino es una disputa justamente por esa hegemonía mundial, ¿no? Dentro de una de las categorías epistémicas que suele usar mucho el doctor, que es la idea de sistema mundo de Wallenstein, ¿no? Yo tuve la fortuna por ahí de haber participado en una obra colectiva, que fue la última obra en la que participó Emanuel Wallenstein, ¿no? Eso, por ahí tuve el privilegio de hacerlo circunstancialmente, ¿va? Más que por otra cosa, pero bueno, Wallenstein, ¿no? Que sin duda es uno de los grandes personajes pues del pensamiento político contemporáneo, ¿no? Y por supuesto, una de las premisas sustanciales es que estamos en una fase de reconfiguración multipolar, ¿no?
¿Cuáles son los objetivos que creo yo se plantea el doctor? Pues de alguna manera explicar la génesis y la consolidación del imperio estadounidense, y esto lo hace, lo platicaba con el doctor, lo hace a la antigüita, buscando fuentes documentales, históricas, fuentes bibliográficas, haciendo una tarea documental impresionante y de carácter, me atrevería a decir, historiográfico, para poder justamente explicar un poco toda esta cuestión, ¿no? Y por supuesto analizar el ascenso económico-político de China, ¿no? Que es uno de los grandes tópicos, así como, pues de alguna forma, pues también se pone a tratar de explicar, de dotar de una especie de genealogía de cómo es que se da, ¿no? Esta rivalidad, ¿no? Cómo se da esta rivalidad entre Estados Unidos y China como parte de una transición histórica del poder global, ¿no? Naturalmente, él tiene un aparato crítico muy sólido, ¿no? Braduel Wallenstein, ¿no? Lenin, ¿no? Magdoff, ¿no? También, por supuesto, ¿no? Creo que para entender este texto vale mucho la pena tener a Wallenstein, ¿no? La idea del sistema mundo, ¿no? A la mano, para poder, ¿no? Tener una comprensión holística, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, cuando empieza a problematizar la idea de imperio, ¿no? Hay que referir, ¿no? A la teoría marxista, ¿no? Particularmente tener a Lenin, ¿no? A la mano, y por supuesto también hace o toma dentro de su aparato crítico pues la geopolítica clásica, ¿no? Y por supuesto no niega la cruz de su parroquia, ¿no? Él también tiene conocimientos muy amplios en materia económica y por supuesto piensa con categorías económicas, políticas de carácter internacional, ¿no? Dentro de su aspecto o los ejes analíticos que se pueden desprender del texto, ¿no? Podemos ver cómo pues se va a la raíz, ¿no? Empieza problematizando el excepcionismo y la formación imperial estadounidense, por supuesto, ¿no? Dedica un tiempo, mucho espacio el libro, lo dedica para tratar el tema de la Pax Americana, ¿no? Y sobre todo la arquitectura poscolonial después de 1945, ¿no? Pero también hace lo relativo con China, ¿no? De alguna manera también empieza con una problematización acerca de las reformas chinas y sobre todo cómo va China emergiendo como una potencia mundial. Todo eso al cabo de tratar tópicos como lo relativo a la ruta de la seda, ¿no? El imperialismo acreedor, por supuesto, ¿no? Lo aborda de manera muy sistemática. Cómo China pasa, ¿no? al giro autoritario y nacionalista, porque también es una cosa que se tiene que plantear. Y todo eso hasta tratar, imagínense ustedes cómo el libro, ¿no? es un texto fiel a su contexto, empieza a tratar el tema de la guerra en Ucrania, ¿no? Y por supuesto lo que él llama la multipolaridad emergente, ¿no? Es decir, como India, ¿no? También empieza a tener un protagonismo en el contexto global, ¿no? Entonces, pues de alguna manera yo creo que merece mucho la pena este texto para empezar a revisar cómo pues se integra, ¿no? Justamente, o mejor dicho, cómo se forma el imperialismo estadounidense, ¿no? Y también cómo, pues paralelamente empieza a surgir esta disputa, esta tensión con China, ¿no? Y sobre todo, algo que me gustó mucho es que, y a lo mejor el doctor me corregirá, una de las cosas que me llama mucho la atención del texto es que desmitifica esta idea de que solamente se trata de un conflicto comercial, ¿no? Esto va más allá de esto, no solamente es un conflicto comercial, ¿no? Y por supuesto, él va a vislumbrar ciertos escenarios y nos dice que en realidad esto pues es una transición que va más a lo que él llama un empate estratégico más que una situación absoluta. Pero el autor nos advierte, y es muy claro, advierte riesgos de militarización y crisis pues del sistema, ¿no? Que es lo que estamos viendo categóricamente pues en nuestro contexto, ¿no? Entonces, el profesor Villafañe, el doctor Villafañe, pues nos sugiere que en realidad no es un dominio de una sola potencia, sino que esa confrontación entre Estados Unidos y China, pues lo que hace es expresar una tensión que ya es estructural, ¿no? Que es una especie de orden de transición de una hegemonía occidental y por supuesto que deja de ser incuestionable y que ya emerge otra en un escenario multipolar, ¿no?
que el doctor Villafañe, que dice que es inestable. En otras palabras, podemos decir que ahorita está en disputa el poder y el cambio de la geopolítica. Yo me atrevería a decir que hay momentos muy particulares de la historia donde se dan las transiciones geopolíticas, ¿no? Tal vez uno de los más recientes, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fue un cambio de piezas, de lugares, y tal vez ahora estamos viviendo uno de los grandes cambios geopolíticos. No sé si lo haya entendido así, y creo que en esa línea va, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo quisiera recomendarles este texto a todas y a todos ustedes, sobre todo aquellos que están interesados en temas de geopolítica y en entender, pues, eso que a veces parece no fácilmente de digerir en las noticias, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos está haciendo eso? Esa declaración de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, fue una ocurrencia, se puede leer entre letras. ¿Por qué se siente esa tensión? ¿Por qué los principales opinólogos hablan acerca de China? ¿Por qué se habla acerca de Rusia? ¿Por qué se habla acerca de Estados Unidos como hegemón, ¿no? Entonces yo creo que sería un texto muy importante para un alumno de Derecho y sobre todo para aquellos que estén interesados en Derecho Internacional. En ese sentido, pues, me siento también muy contento de contar con la presencia de la directora del Seminario de Derecho Internacional, ¿no? Y por supuesto también del doctor Juan Antonio Pérez Obrado, ¿no? Ambos pues conocedores, ¿no?, de estos temas, y por eso pues creo que es muy importante su presencia en esta presentación, sobre todo para darnos su opinión desde su expertise, ¿no? Es decir, marcar justamente su perspectiva, más que nada de la coyuntura que estamos viviendo, y la perspectiva pues desde su especialidad, ¿no? Que ambos son pues sumamente reconocidos, ¿no? Y por supuesto conocedores de la teoría y la práctica del derecho internacional. Entonces estoy seguro que también esas perspectivas van a sumar para finalmente pues escuchar de viva voz al autor presentar su propia obra. Sin más, querido doctor, pues yo solamente quiero felicitarle por este nuevo hijo, ¿no? Porque así le decimos luego en derecho, ¿no? Y como dice por ahí en la dedicatoria, ¿no?, que se pregunta a su nuera, ¿no?, pues, ¿a qué hora escribe, no? Entonces yo le pregunto lo mismo, ¿no? ¿A qué hora escribe con tantas pues lecturas que tiene, ¿no?, y tantas cuestiones, ¿no? Si me permites nada más, es una anécdota muy interesante porque está dedicada a mi nuera, que es colombiana. Y claro, ella me ve siempre en eventos familiares, sociales, con una copa de vino, ¿no? Y entonces dice, qué buena vida tienes. Entonces ella un día me preguntó y me dijo, oye, ¿y tú a qué horas escribes, no? Siempre te veo que estás... Entonces es la dedicatoria a ella, y así dice la dedicatoria a mi nuera, María Fernanda García Múnera, quien una vez me preguntó, ¿y tú a qué horas escribes? Y le respondo, esta es la respuesta. Bueno, pues sin más preámbulo, pues yo quisiera invitarles. El texto se consigue en Mercado Libre y en la página de la editorial, y tengo entendido que también... Mercado Libre y Busca Libre también. Busca Libre, ¿no? Y tengo entendido que también en la página de la editorial, porque sí, después lo busqué, pero tarda un poquito más en llegar, ¿no? Entonces a mí me llegó casi rayando, ¿no?, la presentación. Entonces le decía a nuestra distinguida señora directora del Seminario Internacional, le digo, híjole, apenas estoy acabando de echarle un ojo al texto, ¿no?, para esta cuestión, ¿no? Y insisto, ¿no?, va a ser de sumo interés pues conocer la perspectiva de esta relación México y China desde los ojos de tanto el doctor Pérez Obrado como de la doctora Marlec. Pues muchísimas gracias, y si tienen oportunidad, pues échenle un ojito al libro. Gracias. Muchas gracias, doctor Walter, por sus comentarios, que sin duda nos motivan para adquirir este libro y seguir cultivarnos en este tema. Ahora me permito leer una breve semblanza curricular de la doctora Lourdes Marlec Ríos Nava, quien nos acompaña en el Presidium el día de hoy. La doctora Lourdes Marlec Ríos Nava es una destacada jurista mexicana, profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha desarrollado una sólida trayectoria académica por más de 2 décadas. Es doctora en Derecho y se desempeña como profesora de tiempo completo titular C, impartiendo principalmente la Cátedra de Derecho Internacional.
Su labor académica se ha caracterizado por un firme compromiso con la docencia, la investigación jurídica y la formación integral de estudiantes, fungiendo como asesora de numerosos trabajos de titulación en temas vinculados con el derecho internacional, los derechos humanos, la migración y el derecho espacial. Asimismo, ha participado activamente en comités académicos y en la organización de actividades de formación especializada. La doctora Ríos Nava ha contribuido de manera relevante a la producción académica colectiva, participando como autora y coordinadora editorial en diversas obras jurídicas, entre ellas la Enciclopedia de los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como en libros y publicaciones especializadas que abordan problemáticas contemporáneas del derecho internacional. Además de su actividad docente e investigadora, es directora del Seminario de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho y ha participado como ponente en conferencias, coloquios y encuentros académicos de carácter nacional e internacional, en los que ha reflexionado sobre los desafíos actuales de la cooperación internacional y el orden jurídico global. Su trayectoria la distingue como una académica comprometida con la excelencia universitaria, reconocida por su rigor intelectual, su vocación formativa y su contribución al fortalecimiento del estudio del derecho internacional en México. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muy buenos días a todos, a todas y a todes. Primero que nada, pues agradezco a nuestra directora, la doctora Zona Venegas Álvarez, la apertura de estos espacios para la difusión del derecho y sobre todo, pues para que nuestros alumnos pues se den cuenta de tantas construcciones y de nuevos libros y sobre todo, pues de esta difusión de estas nuevas obras que podrán consultar. Agradezco al director del Seminario de Filosofía del Derecho, licenciado Alberto Jimmy Montero, y al doctor Walter Arellano Torres la invitación para participar en la presentación de este libro, que es para mí un honor compartir el presidium con tan importantes personalidades, sobre todo con nuestro invitado especial, el doctor Víctor López Villanfane, que además es una gran personalidad y sobre todo pues su gran trayectoria y sobre todo el legado que nos deja es algo muy importante, sobre todo porque plasma en sus obras toda esa vivencia que él ha tenido y le agradecemos mucho, querido doctor Víctor López Villanfane. Pues muy bien, el libro presentado el día de hoy, ya nos comentó el doctor Arellano, pues nos habla de la confrontación de los Estados Unidos y China. Y esto yo quisiera decirles que nos lleva a un nuevo enfoque de la comunidad internacional y de la geopolítica, como bien dijo el doctor Arellano. Esta obra pues fue de reciente creación, está, digo yo, calentita desde 2025 y examina cómo el conflicto tecnológico y comercial redefine el orden mundial y el poder de la comunidad internacional. Efectivamente, y aquí me quiero enfocar en la parte del seminario, porque a mí me interesan mucho cuando encuentro estos temas, dárselos a conocer a los alumnos y que vean en estos temas, pues, estas semillas para que ustedes puedan tomar temas de investigación o para sus futuras tesis de recepción de licenciatura y después seguir trabajando con estos temas que son importantes. El tema que tenemos hoy no solamente es importante y coyuntural, y bien lo dijo el doctor Arellano, sino es pues prospectivo porque está cambiando la escena internacional. Tenemos un nuevo actor, claro, veníamos de, veamos, el siglo pasado, la Guerra Fría, obviamente cae el socialismo y nos quedamos con un poder, pues obviamente diría yo homoparental, en el que parece que Estados Unidos estaba gobernando únicamente, y tenemos pues esta entrada silenciosa de China con su transformación y el apoderamiento de la producción y el mercado internacional, que platicaré en un momento. Por eso yo quiero felicitar a nuestro invitado, al autor, porque además pues es un reconocido investigador que ahorita nos dirán su gran trayectoria, pero yo quiero resaltar algunos temas importantes. Es reconocido investigador en relaciones internacionales, experto en México y América Latina, de estudios sobre la región Asia-Pacífico, además de trabajar temas de globalización y énfasis en la región de América del Norte y la economía política de México. Además, ha sido investigador visitante en economías de desarrollo en Tokio, en la Universidad de California en San Diego, en la Universidad de Columbia Británica en Canadá y la Universidad de Kioto. Entonces,
veamos cómo va tomando sus experiencias de estos lugares y lo va a transportar a sus libros. En Canadá también, en las universidades Columbia Británica, de York y Toronto, y en Estados Unidos, he sido invitado a dar conferencias en la American University, y en 2009 pues fue a dar una conferencia a la Universidad de Harvard sobre Asia. Además, es autor de 12 libros, y de ahí entonces vemos que además estos libros versan sobre teoría política, derecho económico, y ahora pues yo lo veo que esto tendrá una relación en el ámbito internacional, y yo pues quiero decir que también en derecho internacional. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Bueno, y además quiero comentar también que él recibió una presea del gobierno de Japón, la Orden del Sol Naciente de grado de rayos de oro con collar de listón. ¿Qué implica esto? Que además, alguien que estaba hace muchos años en el 68 sentado como ustedes están ahí, él es egresado de la facultad, y justo estábamos platicando que él participó en el movimiento del 68, y ahorita él nos comentará algo, y justo estaba como ustedes, ¿a dónde voy? ¿Cómo soy? ¿Qué hago? Y justo la vida lo fue llevando a todos estos lares, que quiero decirles que ustedes tomen en él esta inspiración y sepan hasta dónde pueden llegar hacia el mundo entero. Entonces, lo siento, de la UNAM para el mundo. Entonces, bueno, ¿qué pasa entonces con este tema? Vemos a China, que se ha colocado, dijimos, en la esfera internacional, pero ¿qué pasaba con China en la antigüedad? China pues era cerrado, y estuvo después de estas protecciones, y lo podemos ver en la muralla china que se ve desde el espacio exterior, pues un pueblo, una población completamente cerrada. Después de haber sufrido pues muchas pues injerencias, pues se cerró, y así se mantuvo durante mucho tiempo, hasta que decidió abrirse. Y aquí yo quisiera decirles que en el 2001 entra a regañadientes y en contra de la voluntad de Estados Unidos, entra a la OMC en el 2001, y esto hace que él se incorpore y entonces comience a cambiar su manera de producción y de protección que tenía a nivel interno, porque pues en China lo que sucedía era que pues el Estado estaba regulando todo el mercado, y pues claro que había muchas violaciones a derechos humanos en cuanto a producción, se hacían productos que no eran de muy buena calidad, pero pues lo que sucedió después fue una transformación de la que hablaré en un momento. Durante la crisis global del 2008, muchas economías se cerraron, y ¿qué creen que pasó con China? Él aprovechó este momento. Se dice que en los momentos de crisis los más inteligentes pues logran tomar algo positivo, y China lo que hace es convertirse en la fábrica del mundo, y entonces al principio les digo con productos de no muy buena calidad, pero productos pues en todas las áreas, y después ese crecimiento que tuvo China pues se convirtió en un modelo. ¿Cómo fue ese modelo? Basado en una inversión intensa, manufacturera orientada a la exportación, y entonces a diferencia de lo que estaba sucediendo pues en América, que los estados tuvieron sustitución de importaciones, China optó por producir y exportar. Obviamente se fue apoderando silenciosamente del comercio internacional, sin que las demás potencias como Estados Unidos lo vieran como un peligro, porque pues eran productos muy malos al principio, pero después no se imaginó lo que iba a pasar con China. Posteriormente pues vino una rápida industrialización y una pues inserción exitosa en mercados internacionales, y pues una sobrecapacidad productiva, y ahora sí tengo que decirlo, pues dos aspectos negativos de todo este crecimiento. Primero, pues un impacto negativo en materia ambiental y pues violación de derechos humanos, porque se utilizaba mano de obra de menores, las jornadas de trabajo eran muy largas, y había aspectos cuestionables sobre los derechos humanos. Y bueno, me voy a la otra parte. ¿Qué pasa entonces? Se transitó de ser una manufactura tradicional hasta convertirse en un productor de alto valor agregado, basado en modelos de inversión que ya comenté, pero pues que buscó también el consumo interno. Y al llevar al consumo interno se dieron cuenta, pues los productos no están tan buenos, hay que cambiarlos, y ahí comenzaron a cambiar sus productos, y se volvió más sostenible, y bueno, pues comenzar a participar de manera más activa en el comercio. ¿Qué pasó? Bueno, en 1978, que era un país empobrecido con un Producto Interno Bruto de 150,000 millones de dólares para más de 800 millones de habitantes, pues sucedió que al 2022 esto subió ese Producto Interno Bruto a 18 billones de dólares. ¿Qué sucedió? Pues un crecimiento, porque además, discúlpenme,
muchos chinos, y perdón el lenguaje coloquial, mucha producción, y entonces, ¿qué hago? Pues un crecimiento importante. ¿Qué pasó? Que Estados Unidos ni la Unión Europea, nadie lo vio venir. Y entonces, pues dijo China, no puedo entrar a Estados Unidos, voy a entrar de manera silenciosa a América Latina. Entonces se convirtió en principal socio comercial de países como Brasil, Perú y Chile. Y con Brasil pues pasó algo importante porque pues entrará dentro de las BRICS y también Rusia. Y entonces esto pues colocará a los tres y a otros estados de las BRICS como pues el hecho de que puede saltarse de una economía mediocre a una economía importante en la esfera internacional. Pero además China apostó porque creen la tecnología y entonces pues esto le dio un plus importante, pero ahí fue donde Estados Unidos se enojó porque obviamente él quería pues seguir manteniendo su poderío en tecnología y China pues siguió trabajando en tecnología y actualmente pues es un líder en inteligencia artificial. ¿Qué sucedió? El milagro económico chino y durante 5 décadas el país pasó de una situación muy modesta a convertirse en la segunda economía más grande del mundo. ¿Por qué? Pues porque los demás estados tuvieron problemas. Por ejemplo, Rusia, ya lo comentó el doctor y el doctor Víctor lo comenta en su libro, pues Rusia al momento de querer pues invadir Ucrania pues se distrajo y entonces ya no pudo tener ese crecimiento y China también aprovechó esa coyuntura y se colocó en el segundo puesto en la economía más grande del mundo. Obviamente pues Estados Unidos se molesta y qué es lo que empieza a hacer, y lo comenta el doctor en su libro, establecer medidas arancelarias. Entonces vamos a ver que Estados Unidos impuso 250,000 millones de dólares a China y entonces China responde con medidas equivalentes sobre exportaciones estadounidenses y comienza una tensión bilateral, muy tensa. ¿Y qué pasa? Como bien dijo el doctor Walter Arellano, pues entonces comienza de lo económico y fue después traspolándose a aspectos sociales, tecnológicos importantes, no solo comercial, sino entonces también social. Y entonces, bueno, pues llega Trump, y digo yo, 1.0 al principio en su primer mandato, y comienza a esta guerra, bueno, con China, esta guerra comercial y esta disputa comercial. Y pues castigaba y decía Trump, es que China continúa con empresas estatales, subsidios y transferencia forzada de tecnología y prácticas desleales. Y entonces ese fue su primer ataque, pero pues él no logró la reelección y entonces ahí se puso una pausa a esta disputa y bueno, pues China siguió creciendo y siguió apoderándose del comercio digital, la industria de alta tecnología y pues tenemos el problema, ya comenté, de Rusia, pero India también aprovechó la coyuntura y pues comenzó a practicar mucho. ¿Qué tenemos con esto? Una transformación en la geopolítica y en la escena internacional. Cambiamos, hubo una transición de, ya comenté, la cuestión bipolar en Guerra Fría, la cuestión unipolar después posguerra fría y entonces, ¿qué tenemos ahora? Pues una cuestión, yo sí dijera bipolar de manera comercial, pero también hay otros actores, como la Unión Europea. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es que la geopolítica pues viene teniendo un cambio, sobre todo por seguridad. Y entonces, ¿qué pasa con China? Tenemos el mar de China Meridional y obviamente la situación de Taiwán, que obviamente Estados Unidos quiere Taiwán a toda costa, sobre todo por los chips y por los minerales que se encuentran ahí. Claro que China está defendiéndose y entonces pues esta es una estrategia importante geopolítica. Hay tensiones bilaterales y bueno, pues las controversias que son entre dos estados, pero dos estados completamente diversos en su forma de producción, pero también en su ideología, en la idiosincrasia social y en la forma en que están comprometidos. Además de que todos sabemos, hay una crisis muy importante en Estados Unidos, económica, pero también social, y pues obviamente las drogas que están muy presentes y que es la forma en que pues no puede avanzar Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que China, pues al ver que hay tantos problemas con Estados Unidos, se va con la Unión Europea, comienza a negociar con ellos, pero le dice la Unión Europea, no puedo negociar contigo hasta que cambies tu postura de derechos humanos, y comienza China, bueno, si eso es lo que quieres, voy a cambiar. Y entonces comienza a hacer muy paulatinamente respeto a derechos humanos. Y entonces, pues bueno, lo que sucede, bueno, es que en el 2025, ya con Trump 2.0, en octubre comienza pues una guerra comercial arancelaria otra vez, y pues China se siente muy
atacada por Estados Unidos con esos aranceles, pero pues lo que está en juego no solo es el comercio, sino pues, innovación tecnológica y transición energética de la que todos sabemos. Lo que sucedió en enero pues es algo terrible porque Estados Unidos entra y viola la soberanía de Venezuela y pues a quién quería atacar indirectamente porque ya estaba China dentro de Venezuela, pues por el petróleo. Entonces, bueno, todo esto nos presenta una gran transición y me voy a la tecnología. Y vemos cómo Estados Unidos, muy molesto, dice, bueno, va a entrar TikTok. Estoy segura que todos ustedes ven TikTok por lo menos en un ratito que tienen libre. Y dijo Estados Unidos, bueno, podrá entrar, pero la compro. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, está completamente buscando desesperado cómo, pues, quitarle ese poderío tecnológico a China. Y Trump, bueno, establece que, pues, limitará el desarrollo de la inteligencia artificial y la economía digital de China. Y, pues, que lo que él busca, Trump, es que China siga dependiendo de la innovación, avances tecnológicos americanos. Pero, discúlpenme, ese tren creo que ya zarpó y que estamos en otro momento coyuntural. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Ya China muy comprometido con la Agenda 2030 y con la sostenibilidad. Y bueno, estamos, perdónenme, en como hay algo que ustedes no conocen y ni saben, porque cuando ustedes ven series y las ven de corrido, nosotros teníamos que esperar una semana y decían, cuando estábamos viendo la serie, este programa continuará la próxima semana. Y justo es lo que está pasando. Vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver qué es lo que pasa con esta relación económica y geopolítica que les digo se ha pues traslapado. Tenemos la guerra electrónica, la guerra, les decía, obviamente tecnológica, la guerra económica, y pues obviamente pues China pues tiene una gran transición. Conclusiones. El libro es una referencia para entender el actual ambiente político, geopolítico y económico internacional. Hay un impacto global y hay un cambio que no puede detenerse. Es decir, yo antes les decía a mis alumnos, apaguen las computadoras, apaguen sus teléfonos, y hoy les digo, saquen sus dispositivos. ¿Por qué? Porque estamos en un cambio coyuntural. Entonces, yo los invito a que lean este libro, que además es muy interesante, los pone al día, y pues yo les quiero comentar mi conclusión. Esta competencia Estados Unidos y China está generando una posible división del mundo en dos bloques, sería la primera pregunta. Amenaza la cooperación multilateral y estabilidad económica, y mi pregunta es, ¿será positivo o negativo? Lo dejo a que ustedes lo deduzcan después de leer este libro. Es para mí un honor haber presentado este libro en la facultad, darle pues la bienvenida a nuestro invitado, pero sobre todo demostrarles a ustedes y que tomen inspiración en él para que sí ustedes se puedan proyectar en futuro, que sean investigadores. Y pues esto es importante, los doctores se tienen que seguir preparando, pero ¿qué creen? Los abogados también. Entonces, espero que ustedes se proyecten al futuro. Termino con una frase que dice, prefiero la paz más injusta a la guerra más justa. Esto lo dice Cicerón. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por tan valiosos comentarios y reflexión. Siguiendo con la presentación de este libro, me permito leer una breve semblanza curricular del maestro Juan Antonio Pérez Obrado, que el día de hoy también nos acompaña en el presidium. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, institución en cuyo programa de posgrado obtuvo también los grados de especialista en Derecho Internacional Público y de maestro en Derecho, y donde cursó los estudios del doctorado en Derecho. Actualmente es candidato al grado. Posee asimismo el grado de maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por el programa de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Como parte de dichos estudios, realizó una estancia de investigación en la School of Modern Language and Culture de la Universidad de Leeds, Reino Unido. Entre los reconocimientos a su trayectoria académica, cabe destacar las medallas al mérito universitario Gabino Barreda en 2009 y Alfonso Caso en 2013, otorgadas por acuerdo del Consejo Universitario de la UNAM. Desde febrero de 2010 se desempeña como profesor en esta universidad y desde 2016 es miembro del Padrón de Tutores del Posgrado en Derecho. Actualmente imparte clases tanto en la División de Educación a Distancia como en el sistema escolarizado de la Facultad de Derecho de la UNAM.
En los últimos 3 años ha impartido las materias de Teoría del Estado, Historia del Derecho Mexicano, Sistemas Jurídicos Contemporáneos, Derecho y Literatura y Teoría de la Argumentación Jurídica. Eventualmente ha impartido cursos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el Instituto de la Judicatura Federal, en diversas casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Escuela Libre de Derecho del Estado de Hidalgo, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, en el Instituto de Posgrado en Derecho y en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También es autor de varios trabajos en los que desarrolla sus líneas de investigación, tales como Literatura y Derecho, Cine y Derecho, Teoría del Estado, Derecho Comparado, Historia del Derecho Mexicano e Historia del Derecho Internacional y de las Relaciones Internacionales. Ha participado como ponente y representante de sus respectivas entidades académicas en diversos foros, tanto nacionales como internacionales. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, querida Carla. Gracias. Pues antes que nada, muchas gracias a mi amigo y colega Walter Arellano por la generosa invitación, ¿no?, a esta presentación con un personajazo de la academia en ciencias sociales como es el doctor Víctor López Villafañe. Igualmente encantado de compartir, ¿no?, mesa con la doctora Lourdes Marlec Ríos Nava, con Carla Yosajandi, exalumna de todos nosotros, y pues tener dentro del público a la doctora Karina Gómez Frede, que pues nos significa tanto, ¿no?, para todos los que en algún momento nos iniciamos en la academia. Gracias por el acompañamiento, doctora. Pues obviamente muchas gracias a todos los alumnos, ¿no? Es muy reconfortante ver un auditorio, ¿no?, repleto de alumnos, ¿no?, de personas que se están formando en esta rama de las ciencias sociales como lo es el derecho, y como en su momento, pues como ya lo comentaba la doctora Marlec, pues en estas mismas aulas, en estos mismos lugares, pues estuvo un personaje como lo es el doctor López Villafañe. Justo antes de comenzar este evento, comentábamos brevemente aquí en charla off the record, que el semestre pasado justo tuve la oportunidad de impartir por primera vez, ¿no?, en mi carrera docente, la materia de sistema político mexicano, que quizá como ustedes sepan, ¿no?, o quizá no tanto, porque todavía me parece que no llegan al nivel de las optativas, ¿no?, de noveno, décimo. Es una materia optativa, ¿no? Aunque todos los que impartimos optativas creemos que nuestra optativa debiera ser obligatoria, ¿no? Entonces, imagínense, sería fabuloso, ¿no?, que pudieran cursar todas, pero pues tiempo luego es lo que no sobra, ¿no? Pero tuve esta oportunidad el semestre pasado de impartir sistema político mexicano, una materia de actualidad, ¿no?, permanente, que no envejece, que da pábulo para que uno pueda referirse a cuestiones históricas, económicas, políticas, sociológicas, incluso hasta antropológicas, ¿no?, y muy de la mano con el derecho. Y en una materia como esta, quisiera, antes de referirme yo al libro propiamente dicho que estamos presentando el día de hoy, quisiera invitarlos justo a la lectura de un título que ya lo mencionaron por acá, pero que es un clásico de la ciencia política mexicana, de los estudios del sistema político mexicano, como lo es justo el libro del doctor López Villafañe, que es un clásico editado por Siglo XXI, que es La formación del sistema político mexicano, de la hegemonía posrevolucionaria a la hegemonía neoliberal, y que, bueno, la edición por lo menos la que yo tengo es la más novedosa, no recuerdo exactamente cuántas ediciones lleva, pero la última actualización llega a 2016, ¿no? Quizá, ¿no?, agradeceríamos muchísimo que en algún momento, ¿no?, pudiera referirse a todo lo que ha pasado, ¿no?, en estos 10 años tan interesantes, sí, ¿no?, que sea la siguiente presentación, ¿no?, aquí.
Y yo quisiera invitarlos a leer este libro, aun cuando no lleven la materia. ¿Por qué? Porque al formarnos como licenciados en Derecho, la inmensa mayoría de ustedes pues, se va a desempeñar dentro del sistema jurídico mexicano, el que pertenece a un macro sistema que es el sistema político mexicano, al Estado mexicano, y no podemos, ¿no?, aspirar a desempeñarnos o incluso a intentar transformar, ¿no?, algo que no conocemos desde adentro. Y yo considero que el libro del doctor López Villafañe, quizá junto con otros clásicos, ¿no?, del género, como La democracia en México, ¿no?, de Pablo González Casanova, El presidencialismo mexicano de Jorge Carpizo, son títulos que no solamente los estudiosos del derecho, sino en general cualquier estudioso de las ciencias sociales en general, como lo somos nosotros, al igual que los economistas, los internacionalistas, ¿no?, los politólogos, etcétera, no debiéramos dejar de pasar por alto, porque además son libros que en específico el del doctor López Villafañe, que se leen de manera muy narrativa, muy comprensible. Digo, se nota, ¿no?, la vertiente pedagógica del doctor, y yo por lo menos en esta clase que di el semestre pasado lo recomendé y lo recomiendo en esta ocasión también, y lo volveré a recomendar cada ocasión que se presente, su lectura, ¿no?, para cualquier estudioso de las ciencias sociales en general, ¿no? Creo que cualquier mexicano no debería de soslayar, ¿no?, el conocimiento del sistema político en donde nos desenvolvemos como partes suscriptoras de este contrato social llamado México, ¿no? Pero bien, y este comentario acerca de este libro, esta invitación a leerlo, me da pie para referirme al libro, ¿no?, que pareciera, ¿no?, que son dos temas completamente diferentes, ¿no? Un libro sobre el sistema político mexicano, otro libro, ¿no?, sobre geopolítica, China, Estados Unidos. Decimos, ¿qué tiene que ver, ¿no? Y es la formación del doctor, ¿no? Ya lo comentaron un poco, lo podrán ver, ¿no?, en su síntesis curricular, ¿no?, enorme, ¿no?, de gran trayectoria. Pues es interdisciplinaria, un poco a lo que debiéramos apostarle aquí en Derecho. Luego en Derecho somos muy cerrados, decimos, somos el pilar, ¿no?, la poderosísima facultad, y sí, en muchos sentidos lo somos, pero no debemos de cerrarnos a la interdisciplina, ¿no? El abogado no tiene por qué desconocer cualquier otra rama de las ciencias sociales, ¿no?, economía, relaciones internacionales, ciencia política, etcétera, ¿no? Y el doctor López Villafañe, además de que tiene esa formación, y esa misma formación es la que le brinda las herramientas para dotarnos de libros como los que estamos comentando. Nos abre esas posibilidades. Al leerlo vemos que no le son ajenos temas que a nosotros, muy inmersos en el aspecto técnico del derecho, nos pudieran parecer que no tienen que ver con nuestra carrera, como lo es la teoría política, ¿no?, la filosofía política, las relaciones internacionales, por ejemplo, esta idea del sistema mundo, ¿no?, de Immanuel Wallerstein, que se ve más. Yo lo estudié hasta que hice un programa académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Aquí en la facultad, realmente, si lo ve uno es por coyuntura de algún profesor que lo estudie, ¿no?, pero no porque sea una lectura generalizada en estos estudios. Entonces, me parece que autores como el doctor, libros como los que él produce, a partir de su formación, que incluye una formación en Derecho, algo tiene que decirnos a los estudiantes, a los estudiosos del derecho. En el caso en específico del sistema político mexicano, que no desdeña tampoco una visión de sistema, como lo dice el propio libro, ni los vínculos que tiene
con otros macrosistemas, ¿no?, hegemónicos y con enlaces con otras coyunturas y otros procesos que se dan a la par y sin los cuales no se podría entender en lo particular el sistema político mexicano, al obviar, ¿no?, su pertenencia a otros procesos y a otros sistemas mucho más grandes, al igual que el libro de confrontación entre Estados Unidos y China, que es un libro de mucha actualidad. Lo vemos. Yo a los alumnos en específico les recomiendo mucho no solamente ver noticieros mexicanos, ¿no?, sino también noticieros internacionales, ¿no?, Al Jazeera, Deutsche Welle, France 24, ¿no?, etcétera, ¿no?, latinoamericanos también, ¿no?, sin duda, para que se formen un criterio mucho más amplio y más integral del mundo en el que vivimos. Pues encendemos las noticias y no hay día, ¿no?, en que no encontremos noticias de China, de Estados Unidos, en la actual coyuntura, ¿no?, de recomposición de las hegemonías, de un mundo que tiende más hacia la multipolaridad, ¿no?, en el cual una crisis económica en un país pequeño de Europa, una guerra civil en el corazón del África profunda o en el Medio Oriente pueden desatar, ¿no?, tormentas que pueden llegar hasta nosotros, ¿no? La crisis inmobiliaria de 2011, la primavera árabe de 2008, 2009, la primavera árabe de 2011, ¿no?, cómo en algún momento nos afecta. Esto que ha venido sucediendo desde mes y medio para acá, ¿no?, en esta nueva configuración de la hegemonía estadounidense en el ámbito americano, ¿no?, como continente, como el 2 de enero, ¿no?, esta intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, por la configuración, ¿no?, del sistema político regional, afecta al sistema político mexicano y vemos recomposiciones y reconfiguraciones al interior de nuestro propio sistema político. Vemos, y no solamente político, ¿no?, económico, social, en muchos sentidos. Vemos cómo el factor China vuelve a ser un elemento preponderante, ¿no?, en esta relación. Vemos cómo Estados Unidos presiona con aranceles a aquellos países que no quiere que estén dentro de la esfera de influencia china. Vemos cómo un país como México se convierte también en teatro de ese conflicto que a veces más estridente, a veces más sordo, como lo son estas confrontaciones por la hegemonía económica, por la hegemonía geopolítica, y de lo cual no podemos ser ajenos. Sirva esta alocución, ¿no?, que quizá no dimensione lo que es y que no, desde luego, pues no va a suplir nunca a la lectura concreta de estos textos. Sirva esta alocución mía como una invitación a la lectura de los libros del doctor López Villafañe, que además pues no es un único libro sobre China, tiene uno muy bonito que se llama La modernización de China, si no estoy mal, la modernidad de China, y uno sobre Japón, que yo recomendaría que el de la modernidad de China se lea antes de la confrontación entre Estados Unidos y China, para que puedan entenderlo a cabalidad y van a ver cómo van a decir como que sí tiene relación el derecho, lo que estamos estudiando, con otros procesos que como que no veíamos que tuvieran mucha relación, ¿no? Invitarlos a esa lectura, invitarlos pues evidentemente a cursar esas materias que salen un poquito del aspecto técnico del derecho y pues a celebrar tener académicos con el doctor López Villafañe aquí en nuestra facultad. Muchísimas gracias y pues, doctor, bienvenido, muchas gracias, colegas.
Muchas gracias, maestro Juan Antonio Pérez Obrado, por sus comentarios. Ahora me permito leer una breve semblanza curricular del autor del libro del día de hoy, que es el doctor Víctor López Villafañe. Es egresado de la UNAM como licenciado en Derecho, maestro en Ciencia Política y doctor en Economía. Realizó estudios de posgrado en Japón. En México fue profesor de la UNAM, en el Instituto también Tecnológico de Monterrey y de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha sido investigador visitante en el Instituto de Economías en Desarrollo de Tokio, la Universidad de California en San Diego, la Universidad de Columbia Británica en Canadá y en la Universidad Ritsumeikan de Kioto. En el año 2008 fue invitado como investigador visitante por la Academia de Ciencias Sociales de Beijing para desarrollar un proyecto sobre el futuro de China. Ha sido conferencista y profesor en prestigiadas universidades como la Universidad de Tokio, la Universidad de Nanzan, la Universidad Aoyama Gakuin en Japón y la Universidad Normal de Beijing y Universidad de Fudan en China, así como en la Universidad de Macao. En Canadá, en las universidades de la Columbia Británica, York y Toronto. En los Estados Unidos ha sido invitado a dar conferencias en la American University y en el año 2009 fue invitado a dar una conferencia sobre Asia y América Latina en la Universidad de Harvard. Es autor de 15 libros y más de 90 artículos y capítulos de libros publicados en México y otras partes del mundo. De sus libros más importantes se destacan La formación del sistema político mexicano, de la hegemonía porrevolucionaria a la hegemonía neoliberal, publicado por Siglo XXI Editores y con múltiples ediciones desde 1986. Su publicación más reciente es el libro que hoy nos encontramos presentando, que es La confrontación entre Estados Unidos y China. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores desde 1990 y de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2005. Entre sus mayores distinciones se encuentra el haber recibido la beca Fulbright otorgada por el gobierno de los Estados Unidos en 1991. Fue miembro de la Comisión México-Japón para el siglo XXI entre 2000 y 2002. En el año 2011 fue designado profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y en 2017 el gobierno de Japón lo condecoró con la Orden del Sol Naciente en grado de rayos de oro con collar de listón por las contribuciones sobresalientes de toda su obra. Bienvenido, doctor. Primero que nada, decirles que estoy muy contento. La verdad no esperaba yo. Tenía yo por lo menos 20 años de no venir a la Facultad de Derecho. La última vez que vine, además, no vine a un acto académico, sino a pedir mi Cardex. Había perdido totalmente el contacto hasta que el destino colocó a Walter Arellano en el doctorado, en el que yo fui profesor y además por la temática que él trabajaba, pues fui designado su asesor de la tesis doctoral, de la investigación. Entonces, amablemente él pues, ha organizado aquí este evento, ¿no? Estoy muy contento de estar aquí. Tengo memoria, lástima ya por el tiempo, pero tengo memorias inolvidables en esta facultad, unos maestros impresionantes que tuve, que me marcaron, ¿no? Agradecer a quienes han hablado antes que yo, sus amables palabras. Así es que es un día redondo, lo cual yo creo que va a implicar que me tome hoy 2 mezcales en lugar de 1 para celebrar haber regresado a mi querida Facultad de Derecho. Fui generación 1968, 1972, así es que soy ruco, pero en serio. Entonces, miren, este libro, ¿qué es lo que plantea en el fondo? En el fondo plantea si hay yo creo que Juan Antonio, ¿verdad? Decía algo muy interesante, como el salto de lo que son los sistemas, ¿no? El sistema político mexicano. Yo creo que lo que está planteando es como el sistema político mundial, o sea, es el sistema de poder mundial, ¿no? Él decía creo que de manera muy interesante, que se podían movilizar, y yo creo que sí, ¿no? Los sistemas. De hecho, lo que está pasando ahora como parte de esta confrontación
es que los sistemas políticos locales se están reestructurando en muchas partes del mundo, ¿no? No más por mencionar uno, Japón, hoy mismo tuvieron una elección el domingo, la señora Takaichi ganó brutalmente y en parte porque hizo una crítica muy feroz a China. Entonces, revela que en esa región del mundo, curiosamente, no quieren alinearse a China, ¿no? Y entonces está provocando, ¿no? En Corea también hay algo parecido, pero lo estamos viendo en muchas otras partes del mundo. La India misma, sus relaciones con los Estados Unidos y con Europa. Pero lo mismo está pasando en América del Sur, que la doctora Lourdes también se refería. Acaban de firmar un acuerdo ya final del Mercosur con la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Constantemente, Indonesia acaba de firmar ahora un acuerdo comercial y estratégico con Australia, por ejemplo, hace unos 2 días, pero todo el tiempo, estoy por mencionar, yo soy un lector de todos los días de la prensa mundial y con mucho énfasis en la prensa japonesa, ¿no? Que es a la que le tengo una enorme confiabilidad, porque ahora también hay un problema de desinformación y de noticias escandalosas que no se comprueban. Y lo único que quieren es vender y que den uno el clic, ¿no? Entonces, ese es un problema. Entonces, yo lo que creo es que, ¿qué es lo que define esto? ¿Cuál es la característica esencial? Es que es una confrontación que hasta ahora va más o menos en buenos términos. Es decir, no era la época de la Guerra Fría, ¿no? Que había una división, ¿no? La Unión Soviética y los Estados Unidos estaban divididos, no había relaciones económicas entre ellos, ¿no? Y en cambio, Estados Unidos y China tienen profundas relaciones económicas y comerciales y financieras y demás. Entonces, eso marca un poco el tenor de este libro. En lo personal, es la tesis principal que manejo, es que en realidad los Estados Unidos no quieren desacoplarse de China, no quieren salirse del ambiente de negocios en China, lo que sí quieren, y eso con diferentes modos de actuación, está desde Obama, Biden y ahora Trump. O sea, hay una conciencia bipartidista en los Estados Unidos, más que los modos son diferentes, como se ve claramente, ¿no? Pero lo que quieren Estados Unidos pues, es subordinar a China. O sea, decirle los principales negocios y las principales ganancias van a ser para nosotros. Y tú vas a quedar en un papel de subordinado. Y para China sí es complicado por los intereses económicos que tienen y también los intereses políticos, ¿no? Que un poco se refirió Walter, hay un capítulo ahí sobre Xi Jinping, sobre el autoritarismo en China. Hay complicaciones para Xi Jinping ahora, ¿no? Porque también yo creo que se metió en una camisa de 11 varas al romper la regla de que se tenían que renovar el liderazgo cada 10 años, y ya él rompió esa regla, y sobre todo yo creo que la regla en mi opinión, de retar a los Estados Unidos antes de tiempo. Yo creo que también es una de las hipótesis que manejo, ¿no? O sea, había la advertencia en el pasado en China, sobre todo del último gran líder Deng Xiaoping, había la advertencia de que hay que irnos pacientemente. Chinos, evidentemente,
Musk fue acusado ayer por Steve Bannon, fue acusado de ser un vocero del Partido Comunista Chino. Porque Elon Musk tiene muchos negocios, por supuesto, su planta, una de las más grandes del mundo, está en China, la de Tesla, pero igual está acusado el de comercio, Lutnick, y están muchos otros, en el libro lo menciona. Entonces, hay toda esta idea de negocios, competencia, ¿no? Entonces, yo lo que creo, claro, el modo de Trump es golpear, aflojar y negociar, ¿no? Ese es lo digo en el libro, y Biden era otro estilo, era un estilo un poco más decente, ¿no? ¿No? Pero la misma, es decir, tienes que cooperar bajo la égida. O sea, yo creo que ya definitivamente lo que yo creo es que el tema principal, ya así como el embudo, es el pleito, la definición de quién va a manejar la inteligencia artificial en las próximas décadas, ¿no? Yo creo que ese es no es tanto los automóviles eléctricos, claro, porque la inteligencia artificial se va a colocar en todas partes, en los bancos, se va a colocar en los supermercados, sí va a tener un impacto brutal en el trabajo, ¿no? Tenemos que empezar a pensar todos los disturbios y las dislocaciones que la inteligencia artificial va a provocar. Entonces el problema está en lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es fundamentalmente chips, son los semiconductores, ¿no? Ahí está yo no sabía, pues, unas cosas, leí, por ejemplo, uno de estos teléfonos chino tiene más de 1000 componentes, 1570, una cosa así, armado chino. De estos 1500 componentes, como 550 vienen de Japón, como 400, 300 de Corea, de China solo como 80 y de Estados Unidos como 8 o 10. Ahora, lo que es interesante es que los chips, o sea, estas cositas ahora, un teléfono de este tipo pues, trae semiconductores de 25 nanómetros más o menos, 25, 30 nanómetros. Ahora están bajando y las nuevas investigaciones que están haciendo, por ejemplo, una corporación, la gigantesca taiwanesa, la Taiwan Semiconductor Industry, la TCM, creo que se llama así, con Japón acaban de anunciar hace 3-4 días con empresas japonesas de empezar a tratar de producir semiconductores de 3 a 1 nanómetro, que son equivalentes a 2 millonésimas de metro. Es decir, van a llegar al nivel del átomo, o sea, de los átomos, que son totalmente invisibles. O sea, a ese nivel estamos ya en los próximos momentos. Entonces, el problema principal ahora no está tanto en los semiconductores de los que empezaron, ¿no? Y ahí venimos, o sea, nosotros somos de la época de bulbos y pasamos a la época de transistores y ahora pues a la época de semiconductores. Entonces, sí, porque va a haber clases ya, yo sé que esto pasa en estas sesiones. Simplemente decir que entonces creo que estamos con eso terminaría, estamos en una reconfiguración, por eso también es el subtítulo, estamos en una reconfiguración. Mi opinión sobre México es que México decidió desde hace mucho tiempo alinearse a Estados Unidos, porque Estados Unidos, aunque decline, que está declinando, va a seguir declinando, Estados Unidos va a seguir siendo muy grande con respecto a México todavía por muchas décadas. Entonces además México económicamente somos una extensión de la economía de Estados Unidos, ¿no? Y por eso es la razón que México tiene mejores condiciones ahora que cualquier otro país, porque no pueden golpearse ellos mismos. Las grandes empresas norteamericanas trabajan. Entonces México ya decidió. Creo que Mercosur va a ser chino, entonces va a ser muy interesante. Y creo que probablemente en este espacio, en los próximos años, va a haber una lucha comercial entre empresas norteamericanas, mexicanas, americanas, canadienses, porque Trump va a pasar.